Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita palabra del Señor, donde hoy nos vamos a despedir del capítulo 16, donde ya llevamos bastante más de un mes estudiándolo, centrándonos versículo a versículo y hemos aprendido bastantes cosas o recordado, quizá ya las sabías, todo lo que yo he estado explicando y enseñando, pero por lo menos recordado. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y a vosotros os es de provecho. Así que si ya sabías todo lo que has escuchado sobre este capítulo 16, sobre todo lo que he dicho, qué bueno saber que ya lo sabías, pero lo has podido recordar una vez más. Y hoy nos vamos a despedir con el último versículo, que es el versículo 28, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 28, dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús va a terminar esta importantísima conversación con sus discípulos, donde no solamente les anunció por primera vez y abiertamente acerca de lo que iba a tener que padecer en Jerusalén, sino que también les dejó las cosas bien claras en cuanto al coste que tiene seguirle. No solamente les anunció su muerte, no solamente les anunció su resurrección en los próximos días, sino que, como veíamos ayer, también les anunció su futuro regreso. Les dijo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria del Padre con sus ángeles para pagar a cada uno conforme a sus obras. Y ahora termina el Señor diciéndoles que algunos de los que están aquí, algunos de los que están oyendo esas palabras, no iban a gustar la muerte. No iban a morir antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Ahora bien, aquí tenemos un dilema, porque Jesús dijo que algunos de sus discípulos no morirían sin ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero todos sabemos que todos los discípulos del Señor murieron. Es que incluso tenemos hasta datos concretos de la muerte de alguno de ellos, como por ejemplo el primer apóstol en morir, Jacobo, donde la Biblia nos enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 12 y en el versículo 2, que Jacobo murió a espada por mano del rey Herodes. Todos los discípulos gustaron la muerte, y sin embargo no vieron al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Quiere decir esto entonces que Jesús mintió? Porque si el Señor mintió una sola vez, entonces cometió pecado. Y por lo tanto su sacrificio en la cruz no tiene valor. Pero bueno, como ya todos sabemos, la Biblia enseña en la primera carta que Pedro escribió, allí en el capítulo 2 y en el versículo 22, que Jesús no cometió pecado. Jesucristo nació, vivió y murió sin pecado. Así que partiendo de esa base, ¿qué interpretación le podemos dar a este versículo? Hay varios puntos de vista en cuanto a este pasaje. Mira, por ejemplo, hay personas que piensan que Jesús, cuando dijo que Él volvería en la gloria de su Padre, no está haciendo mención a su segunda venida, sino que dicen que está haciendo mención al derramar del Espíritu Santo que sucedió en Hechos capítulo 2. Yo considero honestamente que esta sería una interpretación un tanto débil. Otra interpretación que se le da a este pasaje es lo que Dios mediante estaremos viendo los próximos días, a partir de mañana, cuando vamos a empezar a estudiar el capítulo 17, donde lo primero que nos vamos a encontrar es la transfiguración, donde Jesús se muestra a unos pocos discípulos. Pero este tema aquí no me quiero detener mucho porque vamos a estar unos cuantos días hablando de este evento. Y después también otra interpretación es que Jesús, como está hablando de los eventos del porvenir, como está hablando de esos momentos gloriosos de su venida, lo está haciendo de una manera, ¿cómo decirlo?, de una manera indirecta. Me explico. El Señor le está hablando a sus discípulos, pero a su vez es un mensaje para todos los discípulos, entre los que entramos tú y yo,
y todos los futuros discípulos que van a venir. Sin duda alguna, habrá una generación de discípulos que no gustarán la muerte, sino que verán a Jesús viniendo en su reino. Lo más probable es que sea esta generación, la generación actual, porque todos los detalles que la Biblia nos da acerca de su regreso se están cumpliendo uno tras otro. Así que probablemente de los que hoy están con vida, habrá algunos que no gustarán la muerte hasta que no hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino con sus ángeles. Y estas son un poco, las diferentes interpretaciones que se le puede dar a este texto, a este versículo, último versículo del capítulo 16. Pero yo creo que lo más importante es que nunca pongamos en tela de juicio la credibilidad de la palabra de Dios. ¿Entiende algo? Que haya textos que no sean fáciles de interpretar o fáciles de entender, no quiere decir en ningún momento que la palabra de Dios contenga errores. La palabra de Dios es perfecta. La Biblia dice en el Salmo 19, versículo 7, que la ley del Señor es perfecta y que el testimonio del Señor es fiel. Este último versículo del capítulo 16 no es en ningún caso una contradicción, sino que es una afirmación que el propio Señor Jesús nos da de que un día regresará. También es cierto que cuando quizá nosotros nos apoyamos en los otros evangelios, como bien pudiera ser el Evangelio de Marcos o también el Evangelio de Lucas, cuando también nos hablan de este episodio que está hablando Mateo, podríamos decir que el Señor estaba haciendo referencia a la transfiguración. Por ejemplo, el Marcos allí en el capítulo 9 y en el versículo 1 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y el reino de Dios se manifestó con poder allí en la transfiguración. Fue algo increíble lo que ahí sucedió. Fue algo tan poderoso que ni siquiera todos los discípulos pudieron estar presentes, sino que solamente el Señor se llevó a 3 de ellos, a los más íntimos, podríamos decir. Pero vuelvo y repito una vez más, que no tengamos claro al 100% un pasaje de la Biblia no nos da derecho en poner en duda la Biblia. La Biblia dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 30 y en el versículo 5, que toda la palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios es confiable y digna de ser creída. Isaías dice en el capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. No hay error alguno en la palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra es perfecta, es limpia y sobre todo es eterna. Y eso nos da la seguridad y la esperanza de que podemos confiar plenamente en ella, aunque haya pasajes, episodios o versículos un tanto más complicados de entender. Pero este libro es perfecto, es limpio, sin contradicción alguna, digno de creer y digno de confiar. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra, por esa palabra que es perfecta, esa palabra que es íntegra, es 100% confiable. Podemos confiar en ella, podemos deleitarnos en ella. Ella es la luz que alumbra nuestros caminos, que guía nuestros pasos en medio de la oscuridad. Gracias por tu palabra, porque a través de ella nos alimentamos. Tú mismo nos enseñas que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. Señor, te pedimos que nos bendigas en el día de hoy y que sigas derramando sabiduría sobre nosotros para poder seguir entendiendo tu mensaje a través de la palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes para dar comienzo a ese capítulo 17, un capítulo donde desde que empecemos vamos a entrar de lleno
en ese gran apasionante evento que es la transfiguración de Jesús, donde vamos a estar viendo cosas preciosas, te lo garantizo. A ti que has estado viendo todos los devocionales del capítulo 16, te felicito por tu constancia, te felicito por ese hambre y esa sed que tienes de la palabra del Señor, y de aquí en adelante vamos a empezar a estudiar el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.